Continuamos con el curso de geopolítica en la parte de los anexos. Y estamos hablando del conflicto de Corea, la segunda parte. Vamos a hablar de la Segunda Guerra Mundial a la Guerra Fría. La creación de las dos Coreas. La existencia de dos Coreas constituye una anormalidad resultado de la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra Fría. Como se ha visto, la historia de Corea es muy antigua, ya que se inicia en el tercer milenio antes de Cristo, con una sucesión de dinastías que se fueron sucediendo hasta el Joseon. En 1910, Japón ocupa Corea, por motivos principalmente económicos. La explotación y las barbaries cometidas por los japoneses en Corea hicieron aumentar el nacionalismo coreano. En 1919 se inicia el movimiento de independencia Samil y posteriormente se instala un gobierno de liberación nacional en Shanghái, China. Durante la Segunda Guerra Mundial se plantea por los aliados el destino de Corea. En la Conferencia del Cairo, en 1943, se promete a los coreanos la independencia. En las conferencias de Yalta y Potsdam se decide liberarla de la colonización por parte de Japón. Pero el problema fue que ya desde finales de la Segunda Guerra Mundial los aliados no se fiaban mutuamente de ellos, por lo que no querían retirarse del terreno por miedo a que lo ocupase el otro, directa o indirectamente. Roosevelt y Truman propusieron a Stalin un quinquenio de tutela internacional. Sin embargo, los partidos coreanos, a excepción del comunista, como indica Fontana, se oponían. Entretanto, el 10 de agosto de 1945, Estados Unidos encargó a dos militares la delimitación en la península de dos zonas de ocupación, pensadas respectivamente para norteamericanos y rusos. Propusieron con bastante arbitrariedad el paralelo 38, lo que ante la sorpresa norteamericana aceptaron los rusos, que podían haberse adueñado de la península. En 1947, la ONU, a iniciativa de Estados Unidos, crea una comisión temporal para Corea, boicoteada por la URSS y el bloque socialista. En la zona sur, ocupada por los norteamericanos, el 15 de agosto de 1948 se proclama la República de Corea, así como una constitución. El nuevo gobierno, profundamente anticomunista y pro-norteamericano, estaba dirigido por Syngman Rhee, formalmente democrático. A pesar de ello, era un estado policíaco y brutal, como indica Fontana. Rhee era el candidato de Estados Unidos, donde había residido un largo periodo y tenía muy buena relación con los nacionalistas chinos, y le apoyaban también Chiang Kai-shek, y era cristiano. Indica Halberstam que algunos norteamericanos la apoyaban por sus creencias religiosas, y la de Chiang, y que facilitaban mucho las cosas, pues aunque eran asiáticos, en el fondo compartían el mismo sistema de valores. La Asamblea General de Naciones Unidas, a través de la Res en el 195, de 12 de diciembre de 1948, reconoció su gobierno como representante legal. Esa resolución creaba una comisión para que realizase buenos oficios para la unificación de Corea y la integración de las fuerzas de seguridad, lo que todavía está por ver. Al norte de Corea, Kim II-sung creó un régimen que todavía perdura y que adoptó también su constitución en agosto de 1948 y proclamó el 9 de septiembre la República Popular de Corea, reconocida en octubre por la URSS como único gobierno legítimo de Corea. Kim Il-sung había sido patrocinado desde hacía tiempo por los soviéticos y llegó durante la Segunda Guerra Mundial con el apoyo de Stalin y con el Ejército Rojo. Desde el principio tuvo como modelo el sistema soviético. Era muy nacionalista y por tanto muy contrario a la colonización japonesa. También estuvo mucho tiempo vinculado al Partido Comunista Chino. Fue consciente de que la expulsión de los japoneses de Corea requería la ayuda exterior. En ese contexto consideraba que el apoyo soviético era, en los 40, un respaldo mayor que el de China, que había desempeñado en la historia de Corea un papel hegemónico mayor. Carente de carisma, a diferencia de otros líderes comunistas como Tito o Mao Zedong, sería muy fiel a la doctrina estalinista, lo que impregnó el régimen hasta la actualidad. La existencia de dos Coreas era un anacronismo, como también lo fue la existencia de dos Alemanias, o la participación de otros estados como el resultado de los equilibrios de poder del nuevo mundo que se abría y del conflicto este-oeste. Hablemos de la Guerra de Corea y la creación de los dos bloques. La Guerra de Corea debe analizarse en el marco del conflicto este-oeste. Thorbecke distingue entre dos y otros conflictos como el de Indochina, Indonesia, Malasia,
Filipinas o Birmania, por constituir, en esencia, un conflicto puro este-oeste, el primer enfrentamiento ligado a la Guerra Fría. Si nos retrotraemos a aquellos momentos, vemos que hay un punto de ruptura entre los aliados, ya durante la Segunda Guerra Mundial, donde empieza a haber signos de resquebrajamiento de la alianza. La gran alianza que llevó a la victoria sobre el eje tenía los cimientos débiles y muy pronto empiezan a aflorar las tensiones en torno al reparto del nuevo mundo que se vislumbraba a resultas de los rescoldos del anterior. Al final de la conflagración mundial, antes de la rendición de Reich, Churchill ordena al mariscal Montgomery que guarde las armas capturadas a los alemanes por si fuese necesario usarlas contra los soviéticos. La denominada Operación Impensable, el 22 de mayo de 1945, evidencia la existencia de múltiples disensiones que se van manifestando en los años siguientes. Las razones de esta ruptura de la alianza son variadas, pero cabe destacar algunas que influirían tanto en el conflicto de Corea como en otros escenarios de enfrentamiento y en la construcción del orden y las instituciones internacionales. Algunos autores han puesto de manifiesto la relevancia de la falta de la experiencia de Truman en materia de relaciones internacionales tras el fallecimiento de Roosevelt. Truman fue muy susceptible a los puntos de vista de sus asesores, que eran muy antisoviéticos, como ha señalado Powasky. Para Fontana, la declaración personal de Guerra Fría de Truman se produce el 5 de enero de 1946 con su famosa frase «Estoy harto de mimar a los rusos», y por la presión de los asesores que le rodeaban. Por lo demás, tanto en la crisis de Corea como en otros escenarios de la Guerra Fría, influyó mucho la idea en los occidentales de que Stalin tenía un proyecto de hegemonía mundial a corto plazo, de extensión del comunismo, y que había que frenar. Pero no estaba tan claro que Stalin tuviese ese proyecto. En Corea influyó mucho la experiencia de Múnich previa a la Segunda Guerra Mundial. En las primeras reuniones en la Casa Blair, inmediatas a la ocupación norcoreana, donde se decide el rumbo a seguir, hubo consenso entre los miembros del Consejo de Seguridad Nacional que el cruce del paralelo 38 por los norcoreanos era como una invasión entre países, y de la Carta de las Naciones Unidas, que evocaba la invasión por Hitler de Austria y Checoslovaquia o de Manchuria por Japón. Truman y sus asesores consideraron, pues, de que en Corea la cuestión no era tanto la propia invasión de ese territorio, cuanto que Estados Unidos debía responder a una provocación comunista. Además, para Halberstam estaban plenamente convencidos de que la invasión se había decidido en Moscú y que el gobierno coreano no hacía sino obedecer al dictado. Lo que Estados Unidos temía era el efecto dominó, el primer movimiento de una operación más amplia que consideró que había que cortar. La apertura posterior de los archivos ha evidenciado que la decisión de iniciar la guerra fue, sin embargo, de Kim Do-sung, y que Stalin se había plegado a sus deseos de mala gana. Por ello, no se trataba de una pieza en un diseño soviético expansionista. En los preludios de la Guerra Fría era casi inevitable el enfrentamiento, fundamentalmente por la voluntad de Estados Unidos de impulsar un proyecto de hegemonía mundial. Es cierto que el sistema de Yalta generó un orden político-jurídico mundial basado en el acuerdo político de los vencedores de la Segunda Guerra Mundial. Las conferencias de Moscú, Teherán, Dumbarton, Oaks, Yalta y Potsdam vertebraron la posterior evolución jurídica de la sociedad internacional. Yalta y la Carta de las Naciones Unidas resultan del acuerdo entre las tres potencias victoriosas: la Unión Soviética, la URSS y la UK. Aunque se caracterizase posteriormente por una configuración de fuerzas bipolar, la Carta de la ONU se redactó teniendo en cuenta las relaciones de fuerza de aquella época, que mantenía la lógica previa del sistema de equilibrio. Aun con todo, en aquel momento la mayor potencial de la comunidad internacional era Estados Unidos. La URSS todavía no podía afrontar un proyecto hegemónico en todo el mundo. En Potsdam se había reconocido la división del mundo en bloques, en esferas de influencia, de manera que implícitamente en cada bloque la potencia dominante era o Estados Unidos o la Unión Soviética. Pero desde los primeros momentos, cualquier dinámica que hubiese podido impedir la consagración de los dos bloques se frenó. Enseguida Estados Unidos vio que la nueva amenaza potencial, vencidas Italia, Alemania y Japón, era la Unión Soviética. Las tensiones entre Estados Unidos y la URSS se inician pronto, en torno al cumplimiento del Acuerdo de Yalta sobre Polonia, en abril de 1945, si bien al estar todavía en marcha la guerra con Japón hubo condescendencia. Las tensiones se prolongaron en otros temas con Turquía y la revisión del Acuerdo de Montreux sobre el Estrecho de 1936 que planteaba Rusia, o Irán,
Estados Unidos, que exigió y consiguió la retirada de la URSS. Vamos a hablar de Corea y la doctrina de la contención. En este contexto se configura la doctrina de la contención. Truman dio un discurso el 12 de marzo de 1947 ante el Congreso de Estados Unidos en el que se refería a la confrontación entre el bien y el mal, entre el mundo libre y el comunismo. Para Truman, la doctrina Truman, se debía apoyar a los pueblos libres que están resistiendo las tentativas de sometimiento de minorías armadas o presiones extranjeras. Desde entonces hubo distintos teatros de la Guerra Fría en diversos frentes, entre los que muy sucintamente destacan los siguientes. De un lado, desde que se lanzaron las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, se empieza a vislumbrar la carrera nuclear. En un primer momento, Estados Unidos va a ser durante años la única potencia atómica, hasta que en agosto de 1949 los soviéticos hacen estallar su primer artefacto nuclear. Desde 1946, Estados Unidos buscará frenar la posibilidad de que otros tengan dicho armamento, para lo que presentó en 1946 el Plan Baruch ante la Comisión de Energía Atómica de la ONU, que no aceptó la URSS, por supuesto. Otros elementos de tensión vendrían determinados en diversos países europeos con objeto de evitar la penetración del comunismo en diversos países. A Estados Unidos lo que le preocupaba era que el comunismo se extendiese por los países que habían quedado del lado occidental mediante elecciones democráticas. Por ello, a Estados Unidos le preocupaba especialmente la situación en Grecia, en Turquía o Italia, entre otros países. En Grecia, el Reino Unido dijo que no podía asumir la carga y Estados Unidos debió hacerlo acudiendo al Congreso para que autorizase una ayuda de 300 millones de dólares a Grecia y 100 millones a Turquía. En el mismo sentido, la aprobación del Plan Marshall por el Congreso norteamericano y su firma el 3 de abril de 1948 formó parte de esta estrategia. En las elecciones en Italia, en 1949, tuvo un papel sobresaliente la CIA, en colaboración con la Iglesia Católica, que llegó a publicar en julio de 1949 un decreto que excomulgaba a quienes defendieran la doctrina comunista, materialista o anticristiana. Ya les vale. La crisis de Berlín o la creación de la Alianza Atlántica también formaban parte de la lógica de la denominada doctrina de la contención. Esta doctrina llevó a que Estados Unidos redefiniese su doctrina de seguridad nacional de una manera que influiría de manera notoria y durante largo tiempo en las relaciones internacionales. En julio de 1947 se aprueba el National Security Act, que se funda la CIA y se crea la NSA, National Security Agency, entre otras medidas. En 1950, la Guerra de Corea se produce en el entorno de la adopción de un importante documento de seguridad que permanecía secreto hasta los años 70, el denominado NSC-68, aprobado el 14 de abril de 1950 y que el presidente Truman ordenó que se mantuviese en secreto. Se trataba de un paso definitivo importante en la doctrina de la contención y que tendría un impacto en la política exterior de seguridad y defensa durante décadas. Como ha analizado Powasky, se buscaba hacer de Estados Unidos la policía del mundo. Tendría mucha importancia, pues sería la base de la Guerra Fría durante las décadas siguientes. Se consideraba que el momento de máximo peligro sería en 1954, cuando la URSS tuviera suficientes armas atómicas y que podrían contrarrestar con la bomba de hidrógeno. En el documento se consideraba que la URSS apoyaría guerras en estados satélites, a las que debería responder Estados Unidos y sus aliados mediante fuerzas tradicionales. Sobre estas bases se fundamentaba la petición de un incremento de más del 350% en el presupuesto anual de defensa, como ha sucedido ahora, como parte del nuevo consenso para responder a la amenaza comunista, representada por la URSS y en menor medida por China. El presupuesto militar pasó de 13.500 millones de dólares en el 1951 a 53.000 millones de dólares en el 1953. Para Fontana, el gran cambio de este documento es que se pasa abiertamente a un terreno militar marginado los razonamientos políticos. En la primera fase de la Guerra Fría, 1949 al 53, además se visualizó la teoría del dominó. 2 meses después de aprobar el documento se produce el ataque de Corea del Norte a Corea del Sur. Toda esta atmósfera doctrinal de la contención influyó poderosamente en la decisión norteamericana de apoyar a Corea del Sur.
La decisión de Truman de enviar tropas de combate a Corea, como indicaba Powazki, fue el principio de la cruzada que tenía por objeto contener el comunismo en el tercer mundo mediante la participación directa, como siempre, de Estados Unidos. La cruzada no solo tuvo lugar en Corea o en otros escenarios, sino también dentro de cada bloque, incluso en el americano, como viene reflejado en la caza de brujas del senador McCarthy, que llevó a poner en la lista de sospechosos a los homosexuales, que en teoría serían más proclives al comunismo. Sin embargo, la doctrina de la contención no había previsto una agresión como la de Corea. Lo que los estrategas norteamericanos tenían en mente era un conflicto entre ambos bloques, fundamentalmente en territorio europeo, o un ataque soviético por sorpresa al propio territorio de Estados Unidos. Indica Kissinger que Rusia y China debieron pensar que Estados Unidos no se opondría a una toma comunista de la mitad de Corea, después de haber aceptado una victoria comunista en China. La guerra de Corea habría surgido, pues del equívoco de los comunistas de pensar que Estados Unidos no se involucraría. Además, hay que recordar que los norteamericanos habían declarado pública y expresamente que Corea no formaba parte del perímetro de seguridad de Estados Unidos. Así lo hizo tanto MacArthur como Dean Acheson, que el 12 de enero de 1950 señaló que en lo tocante a la seguridad militar de otras zonas del Pacífico debe quedar claro que nadie puede garantizar estas zonas contra un ataque militar. Pero también debe quedar claro que semejante garantía casi no es sensata o necesaria dentro del ámbito de la relación práctica. Poco antes, en 1949, se habían retirado las tropas extranjeras de las dos Coreas. Todo ello llevaba a pensar a la URSS y probablemente a los otros actores en juego que las dos Coreas y China, y que una reacción defensiva de Estados Unidos en apoyo de Corea del Sur sería improbable. Así lo debió valorar también Stalin, quien indica a Khrushchev en sus memorias que se dejó convencer por Kim Il-sung de que la empresa era muy fácil. La internacionalización del conflicto. El conflicto se internacionaliza cuando Estados Unidos, primero, y China, después, deciden intervenir. La evolución del conflicto llevó a pensar en una posible tercera guerra mundial. El 13 de julio de 1950, Acheson declara: queda todavía la cuestión de saber si aquel que utilice armas atómicas sería culpable de un crimen contra la humanidad y debería ser marcado como criminal de guerra. Es evidente que todo eso equivale a esquivar la verdadera cuestión. El verdadero crimen contra la humanidad es la agresión. Las razones para que Estados Unidos decidiese entrar en la guerra para apoyar a Corea del Sur son variadas. En primer lugar, se trataba de mantener su prestigio de primera potencia. Se le va acabando. Su papel hegemónico en el marco de las relaciones internacionales de la época y en el conflicto este-oeste, que se hubiese visto debilitado si Estados Unidos no se hubiese involucrado y tácitamente hubiese cedido la plaza a los países comunistas. Además, en segundo lugar, de no haber hecho nada, se temía que hubiese un efecto repetición en Europa. Es decir, desde el punto de vista preventivo, como indica Powazki, era necesario oponer resistencia en Corea del Sur para evitar, pensaba el gobierno de Estados Unidos, que por ejemplo Alemania Oriental agrediese a sí misma a Alemania Occidental en Europa, lo que en el contexto geopolítico sí que estaba previsto como un escenario muy preocupante. En la adopción de la decisión de Estados Unidos de entrar, fue importante el denominado prisma de Múnich, es decir, de comportarse con Stalin de manera igual que con Hitler, cediendo para apaciguar lo que ya sabía que había conducido a la Segunda Guerra Mundial. En tercer lugar, las Naciones Unidas y su sistema de seguridad colectiva se habían diseñado para evitar e impedir situaciones de esta naturaleza, por lo que hubiese sido un fracaso para una organización que en los años 40 estaba controlada por los países occidentales y por Estados Unidos. Hubiese sido un fracaso para la primera puesta a prueba del sistema de seguridad colectiva. Y finalmente, para Estados Unidos, la situación en Asia no podía evolucionar peor y había que intervenir. Perdida China, si se permitía que las dos Coreas cayesen del lado comunista, la influencia occidental en el continente se vería debilitada. Por su parte, si bien la Unión Soviética no entró formalmente en guerra, parece que permitió que Corea del Sur la iniciase. Supiese o no
el momento exacto en que se inició, sobre lo que parece que no hay consenso doctrinal, como tampoco lo hay, como veremos luego, sobre las razones exactas de su inasistencia al Consejo de Seguridad en el que se debatió la invasión de Corea del Sur. Así, para Powązki, la URSS no tenía conocimiento del momento preciso. Sin embargo, Zubok entiende que la decisión de ir a la guerra fue de Stalin. En todo caso, no cabe duda de que aunque fuese idea del líder coreano, Stalin, de manera directa o indirecta, lo permitió. Un hecho muy relevante a estos efectos fue el giro estratégico y de política internacional que supondría el gran éxito que para la política exterior soviética supuso, y que 2 meses antes de la invasión, el nuevo Tratado Chino-Soviético de febrero de 1950, que sustituía al que Stalin había celebrado con Chiang Kai-shek en 1945. Este tratado suponía un cambio de alianzas y un duro golpe al equilibrio de Yalta que encajaba en la posición de la URSS en Corea. Así indica Zubok que Stalin pasó de centrar su interés en Europa y Alemania a hacerlo en el Extremo Oriente. Si hasta 1949 el Kremlin había prestado una ayuda mínima a comunistas y revolucionarios asiáticos, la victoria de los comunistas chinos llevó a Stalin a cambiar sus prioridades. En todo caso, como indica Bajanov, citado por Zubok, las principales razones que llevaron a la URSS a cambiar su política sobre Corea fueron, en primer lugar, la victoria de los comunistas en China, después de largos años de batallas en la que la URSS no parece haber confiado mucho en sus colegas ideológicos. En segundo lugar, supuso un cambio importante la obtención de la bomba atómica por la URSS a finales de los años 40. Y en tercer lugar, en el lado occidental, se crea la Alianza Atlántica, la que fue muy mal visto por la URSS, y se van produciendo un empeoramiento progresivo y general de las relaciones entre los bloques. A ello se unía finalmente la sensación de debilidad de la posición de Estados Unidos en Asia tras la victoria comunista en China. Probablemente pensaban chinos y soviéticos, los occidentales no responderían a la invasión. Por su parte, aunque se pensó que tal vez China no entrase en el conflicto, como indicó Chou Enlai, en un telegrama de 20 de agosto enviado a la ONU y que decía: Corea es la vecina de China. El pueblo chino no puede desinteresarse del desenlace del asunto coreano. China entraría en la guerra, perdería 1 millón de hombres, lo que tampoco había previsto Estados Unidos. Las razones de China eran también variadas, pero se comprenden en el contexto de su patio trasero y de su nuevo papel en el nuevo orden internacional naciente. El conflicto finaliza, como es sabido, sin un tratado de paz. Llegó un momento en que ninguno tenía la fuerza suficiente como para vencer al contrario, y que al mismo tiempo se estimó que se habían alcanzado los objetivos. Así como indica Thor Bieber, al poco de llegar al paralelo 38 de Estados Unidos, consideró haber alcanzado las metas, al haber detenido la agresión. El delegado soviético, J. Malik, ya había propuesto el 23 de junio de 1951 un armisticio puramente militar, pero las negociaciones se alargaron por cuestiones como la devolución de prisioneros y enfermos. Finalmente se llegó al acuerdo de cese el fuego de Panmunjom, que se negó a firmar el régimen surcoreano, pues no se había alcanzado su objetivo de reunificación. Hablemos de la Organización de Naciones Unidas y del conflicto de Corea. Las Naciones Unidas se ocuparon del conflicto de Corea como una primera prueba de fuego del sistema de seguridad colectiva. El sistema de seguridad colectiva se había creado con la idea de evitar nuevas agresiones internacionales. Como es sabido, el artículo 2.4 prohíbe el uso o la amenaza del uso de la fuerza en las relaciones internacionales. Además, en el marco del capítulo 7, el denominado sistema de seguridad colectiva permite la adopción de medidas excepcionales que van desde la autorización del uso de la fuerza hasta otras menores como sanciones de carácter económico, político o medidas de otra naturaleza con objeto de reaccionar contra agresiones, quebrantamientos de la paz o situaciones que amenazan al mantenimiento de la paz. Es decir, el Consejo de Seguridad puede actuar cuando hay una guerra, pero también cuando una situación amenaza la paz. Para que adopte una decisión no debe producirse el veto de uno de los miembros permanentes del Consejo. Corea es el primer caso de activación del sistema de seguridad colectiva que, como es sabido, dormirá el sueño de la Bella Durmiente durante la Guerra Fría, como lo ha denominado el profesor Gutiérrez Espada. Pues bien,
En la Guerra de Corea, el 25 de junio de 1950, el Consejo de Seguridad, a iniciativa de Estados Unidos, se ocupó de la cuestión, lo que permite analizar diversas cuestiones. En primer lugar, y en cuanto a la calificación, el secretario general de la ONU, el noruego Trygve Lie, en una reacción poco técnica pero muy expresiva, indicó que era una guerra declarada contra las Naciones Unidas. Haría fortuna la calificación del conflicto de Corea como acción policial. El origen de esta terminología está en una rueda de prensa que dio el presidente Truman. A la pregunta de un periodista, el 29 de junio de 1950, de si Estados Unidos estaba en guerra, Truman le indicó que no. El periodista repreguntó señalando que si estaba en una acción policial, bajo la bandera de las Naciones Unidas, a lo que Truman respondió que se trataba de eso. Para el secretario general de la ONU, el noruego Trygve Lie, era una guerra declarada contra las Naciones Unidas. Tendría, sin embargo, mayor fama la expresión acción policial contra el agresor. Desde una perspectiva más técnico-jurídica, el Consejo de Seguridad constató, sobre la base del artículo 39, capítulo 7, que se había producido un quebrantamiento de la paz. Sesión adoptada por 7 votos contra ninguno, 3 abstenciones de Egipto, India y Yugoslavia y la ausencia de la URSS. En la mayor parte de las actuaciones del Consejo de Seguridad a lo largo de la historia ha acudido a la noción de amenaza a la paz, es decir, que en muchas más ocasiones ha actuado sin constatar una guerra o acto de agresión o ruptura de la paz cuando ha habido violaciones de derechos humanos u otras situaciones que caben en esa calificación del artículo 39. Cuando el delegado soviético retornó a la silla del Consejo, obtuvo la retirada de la lista de asuntos presentados al Consejo por el cargo de agresión contra la República de Corea, dadas las dudas que se suscitaban por el procedimiento seguido. En segundo lugar, otro debate jurídico-político que se planteó es el de cómo se pudo adoptar la decisión frente al criterio soviético. La respuesta, como es sabido, es que el delegado soviético no acudió al Consejo, lo que permitió que en ese primer momento se interpretase la abstención como ausencia de veto, lo que la doctrina considera que no cabe. Ello, no obstante, sería la primera y última vez que la Unión República Socialista Soviética se ausentase del Consejo de Seguridad, evitando nuevas crisis de la silla vacía. Hay división doctrinal sobre las razones de la ausencia soviética en el Consejo. La doctrina mayoritaria repite incansable que fue debida a una actitud de protesta por la exclusión de la República Popular China a favor de la China nacionalista como representante del pueblo chino en Naciones Unidas. La doctrina más reciente, sin embargo, está cambiando de explicación. Fontana estima que el representante soviético, Yakov Malik, no vetó porque recibió instrucciones explícitas de Stalin para que no acudiese a la reunión, con objeto de no suscitar un enfrentamiento directo con Estados Unidos. Zubok indica además que el 27 de agosto de 1950 Stalin envió un telegrama al presidente de Checoslovaquia, Klement Gottwald, en el que indicaba que se abstendría deliberadamente en la votación para declarar a Corea del Norte como agresor, de manera calculada, para que los norteamericanos se vieran enredados en una intervención militar en Corea, en la cual dilapidarían su prestigio militar y su autoridad moral. Si Corea del Norte, indica Zubok, empezaba a perder la guerra, China acudiría en su ayuda, lo que llevaría a una guerra larga entre China y Estados Unidos, lo que sería una buena cosa para Stalin. En tercer lugar, y por lo que se refiere a las medidas adoptadas por el Consejo de Seguridad, el cese de hostilidades y retirada inmediata de las Fuerzas Armadas de Corea del Norte, la constatación de su incumplimiento llevó a que el 27 de junio el Consejo solicitase a los miembros de la ONU que apoyen a Corea del Sur. Como señala Thornbiber, esto llevó a que el Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda lo hiciesen rápidamente y posteriormente Francia, Canadá, Sudáfrica, Turquía, Tailandia, Grecia, Países Bajos, Colombia, Etiopía, Filipinas, Bélgica y Luxemburgo, mediante la aportación de diversas fuerzas terrestres, aéreas o navales. Además, la India, Dinamarca y otros 38 estados contribuyesen con asistencia humanitaria. Iniciada la guerra, el mando operativo unificado de Corea del Sur recayó en Estados Unidos y se instaló en Tokio. Desde la perspectiva de la base jurídica, indica Kennedy, que se inscribían las operaciones en el marco del artículo 42 de la Carta y que permite emprender cualquier acción para mantener la paz y la seguridad internacionales.
Ello no obstante, ni el Consejo de Seguridad ni el nonato Comité de Estado Mayor tuvieron un papel relevante, tratándose de una operación liderada por Estados Unidos y en un principio amparada por la ONU. De otro lado, la excepcional situación en Corea acabaría dando lugar a la aprobación por la ONU de la muy similar resolución Unión Pro Paz. En el contexto de la Guerra Fría, muchas disposiciones de la Carta no se aplicaron. La primera operación de mantenimiento de la paz es de 1948. La ONU, Organismo de Naciones Unidas, encargado de la vigilancia de la tregua en Palestina. En 1950, el asunto de Corea muestra que la Guerra Fría produjo la parálisis del sistema de seguridad colectiva de la Carta, por lo que era necesaria la adopción de nuevas fórmulas, aunque no estuviesen previstas en la Carta. Por ello, la doctrina se ha referido a que la base jurídica de las operaciones del mantenimiento de la paz es el capítulo 6.5, porque no están ni en el 6 ni en el 7. Pues bien, después de la invasión de Corea del Sur, una vez que la URSS retoma el Consejo de Seguridad y este se paraliza, Estados Unidos llevó el asunto a la Asamblea General de Naciones Unidas. Y el 3 de noviembre, la Asamblea adoptó la famosa resolución Acheson, donde se produce una desviación del sistema previsto en la Carta. La resolución, nacida del conflicto coreano, se aplicaría posteriormente en otras situaciones, por ejemplo, 1956, 1980, 81, 82, etc.